Bienvenidos y bienvenidas a las personas que vinieron presencialmente y a las que están conectadas por Zoom y por YouTube. Vamos a hablar de la organización de la corteza cerebral. Ya, lo mismo de Patricia, vamos con los temas de sistema nervioso central y vamos a dar, además de la médula, la organización histórica de la médula, la de la corteza cerebral, hoy, y la de la corteza cerebral, ya más secundaria. Ustedes saben ya de sobra, a ver cómo anda esto. Ahí va. Que la corteza cerebral es el manto de sustancias lisas que cubre los hemisferios cerebrales. Y a diferencia de lo que vimos para la organización de la médula espinal, donde la sustancia gris es interna y está rodeada por un manto de sustancia blanca, en los hemisferios cerebrales es el inverso. Hay una región central que tiene mezclada sustancia gris y sustancia blanca, porque tiene núcleo de sustancia gris, pero la superficie está recubierta por un manto de sustancia gris también, que es la corteza cerebral. Ese manto visto en un corte de cerebro humano, que es todo lo que se ve en la superficie. Esto es un corte de cerebro humano visto con la técnica de Nice, o equivalente, que es una técnica histoarquitectural y que nos muestra la distribución superficial y los surcos y suras y todo lo que los pliegues de la corteza cerebral, que no son más ni menos que una estrategia evolutiva o que se implementó durante la evolución para aumentar la superficie de corteza para un mismo volumen de encéfalo. La corteza se divide, de acuerdo a su aparición durante la filogenia, en dos grandes regiones que son la alocorteza y la isocorteza. La alocorteza está compuesta por el arquicórtex, que está principalmente formado por la formación hipocampal y el hipocampo, y la paleocorteza, que es un poquito más moderna, efectivamente, que se encuentra en una región. ¿Qué pasó, Dani? Bueno, es intermedia entre la arquicorteza y la neocorteza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo están conformadas desde el punto de vista histológico y cuáles son más o menos, vamos a centrarnos en el arquicórtex y el neocórtex y vamos a ver su organización histoarquitectural, las células que los componen y vamos a intentar diagramar los circuitos que subyacen a estas organizaciones histoarquitecturales. Entonces, volvamos a las subdivisiones que acabamos de mencionar, pero con un poco más de detalle. Podemos decir que la neocorteza constituye la mayor parte de la corteza cerebral en el cerebro humano, es la que está proporcionalmente más desarrollada en volumen y en área. Es la que aparece más tardíamente en la escala zoológica y está compuesta por 6 capas cuando uno la analiza con las técnicas clásicas como hematoxilina eosina o la técnica de Nice. Usando técnicas histoarquitecturales, podemos reconocer 6 capas, que las vamos a intentar delimitar y describir. ¿Está? Eh, Esas capas varían en su nivel de desarrollo de acuerdo a, a la región de la corteza que estemos analizando. No es la misma configuración de esas 6 capas en una corteza motora que en una corteza sensorial primaria. También vamos a intentar ver esos detalles y poder reconocer esas diferencias. La paleocorteza, les decía que constituye una organización histológica de transición entre la arqui y la neocorteza. Les decía que la neocorteza está conformada por 6 capas y les comento ahora que la arquicorteza está conformada por 3 capas. O sea que acá tenemos una organización en 6, acá una organización en 3 capas y la paleocorteza tiene configuraciones intermedias y con un número de capas variables dependiendo de la región que analicemos. Cuando digo el número de capas variables, son efectivamente el número de capas variables. No es lo mismo decir que en la neocorteza hay predominio de una sobre otras, o sea, que están más representadas una capa que la otra, pero siempre en la neocorteza es posible, haciendo un esfuerzo, identificar esas organizaciones estables. Vamos a empezar entonces por lo que relativamente parecería lo más sencillo, que es analizar la organización histológica de la arquicorteza, centrándonos exclusivamente en el hipocampo, que es la región que está aquí en el cerebro humano. El hipocampo en el cerebro humano está localizado en el núcleo temporal y es esto que debemos sacar como si fuera una especie de hipocampo, porque tiene
con formación como con ondas, ¿sí? Les decía, esta región, la corteza está conformada por tres capas, pero a su vez tiene dos regiones principales. Una es el cuerno y el otro es el suelo oriental, pero ambas están conformadas por tres capas y tienen variaciones en cada región. ¿Vale? Entonces, les acabo de mostrar el arquicórtex visto en un corte de cerebro humano. Esto es lo que vemos en un corte de cerebro humano, de lo que vamos a analizar en el preparado de clase, y tiene similitudes suficientes como para que nosotros lo estudiemos y logremos comprender la organización interarquitectural del hipocampo humano, ¿no? Tenemos acceso para poder hacer los estudios en nuestras empresas. Entonces, cumple la función, se utiliza en gran medida el análisis de la histología del hipocampo. Los armaduras están infectadas unas en unas. Cada una está formada por tres capas. Entonces, como les decía, cada una de estas estructuras tiene tres capas. El cuerno de amor está formado por la capa 1, que es la capa molecular, la capa 2, que es la intermedia, que es la capa de células piramidales, o bien sino de dobles, células piramidales, capa de células piramidales. La capa 3 es la capa de los corpúsculos polimórficos. Y el filo dentado tiene, como decía, una conformación similar, pero está formado por una capa molecular, una capa de granos, van a ver que tienen también, son células con unas particularidades especiales, y la capa de corpúsculos polimórficos. O sea que 1 y 3 son parecidas y similares, y la que cambia es la capa media, que en un caso es una capa de células piramidales y en la otra es una capa de células granulares. Bien, cuadran capas. Bien, volvamos aquí. Es decir, esto es la primera constante de la formación que tiene relacionada a ese movimiento, porque se producen tensiones y se bajan en una medida de enseñanza. Por eso, van a ver que hay cierta continuidad entre la capa 1 y la capa 3 de ambas estructuras, porque en algún momento tuvieron continuas de los puntos de vista y tienen una continuación similar. ¿Cómo vemos en las capas? Esta es la capa central de células piramidales del cuerno. Esta es la capa central del giro dentado donde están las células granulares. Estamos hablando de lo que vemos en ambas capas, es el soma celular. Las dendritas no las vemos con esta técnica. Entonces, en este esquema lo que se ve, en estos dos esquemitas, es la distribución de las neuronas principales y diferentes. Nos referimos con neuronas principales y diferentes a las neuronas, cuando es principales, sobre la que converge la mayor parte de la información y todos los otros elementos celulares convergen sobre esa neurona. Y además estas neuronas son diferentes porque mandan su axón fuera de la sustancia gris hacia la sustancia blanca y proyectan sobre otras regiones. Entonces, las neuronas principales y eferentes del cuerno de Amón son las neuronas piramidales, como les había mencionado. Acá en esta, ahora le perdí de nuevo el... Ahí va. Acá tenemos las neuronas piramidales, ¿tá? Y en gris está representada esta región. Está complicado hoy, ¿eh? Ahí va. Vamos a ver. Está representada esta región que vemos acá con la técnica de Nissen. ¿Tá? Y esta otra, lo mismo, la banda gris del cuerno de Amón representa el lugar donde están los somas de las células granulares. Entonces, estas neuronas piramidales, ¿ah?, tienen dendritas basales que proyectan hacia la capa polimórfica y dendritas apicales que proyectan hacia la capa molecular. ¿Ok? A su vez, en el cuerno de Amón hay un arreglo de neuronas piramidales que van dando toda la vuelta y van cambiando su forma dependiendo de la región específica en la que se encuentren, pero su plan estructural es más o menos similar. El cuerno de Amón, acá CA, significa cuerno de Amón y se puede dividir en una región que se llama CA1, otra que está por acá que se llama CA2, CA3 y CA4. Entonces, cuerno de Amón, tres capas.
polimórfica, capa de somas de las neuronas piramidales y capa molecular. Neurona principal y eferente, la neurona piramidal. ¿Ok? Nos vamos ahora al giro dentado. El giro dentado tiene otro tipo de neurona principal y eferente, que son las células granulares, que sus somas están en esta capa gris que representa la capa media que vimos con la técnica de Nissen. Estas células solo tienen dendritas hacia la capa molecular, que es la capa que está representada aquí. ¿Ah? No mandan dendritas hacia la capa polimórfica. Su axón viaja fuera del giro dentado, es principal y eferente. ¿Ok? Y esta región también tiene una capa molecular, una capa de soma de células granulares y una capa polimórfica. ¿Cuál es el circuito local que subyace a esta estructura? Está mejor representado acá. Las principales aferencias que recibe el hipocampo vienen de la corteza entorrinal a través de la vía perforante y proyectan sobre las dendritas apicales de las células granulares. Estas células granulares, a su vez, envían su axón hacia las dendritas apicales de las neuronas piramidales del cuerno de Amón, específicamente en la región CA3. Y a su vez, estas, las neuronas piramidales de la región CA3, envían su axón a través de la capa molecular de CA1, constituyendo lo que se llaman las colaterales de Schaffer y contactando con la dendrita apical de las neuronas piramidales de la región CA1 del cuerno de Amón. Y estas neuronas de la región CA1 del cuerno de Amón son las principales neuronas eferentes cuando uno considera al hipocampo como un todo. Son las que envían su axón fuera del hipocampo a otros núcleos y regiones del sistema nervioso central. ¿Por qué damos tanto detalle de la estructura arquitectural y celular de esta región? Porque está muy bien estudiada, la comprendemos muy bien, su circuito se ha recontraestudiado desde el punto de vista electrofisiológico y morfológico, y porque además conocemos, la podemos correlacionar con funciones importantes comportamentales del humano y de otros mamíferos, como por ejemplo la navegación espacial o la adquisición de memorias, y un montón de procesos que están muy bien establecidos y correlacionados con la estructura del hipocampo. Entonces, lo conocemos bien, conocemos los detalles de su organización y sabemos más o menos qué hace. Entonces es interesante y además lo podemos analizar con cierta facilidad en el salón de clases prácticas. Este es un esquemita del Sobota, que está muy bueno, que les dice qué hay en cada una de las capas. No lo voy a decir porque ya lo dije, pero se los dejo acá para que lo tengan y puedan después ir al libro a repasarlo. ¿Es posible reconocer esas capas o es todo cuento? Porque a veces a ustedes les pasa que nosotros hablamos y que cuando tienen que ir a poner esos conocimientos en acción les resulta como un choque contra la pared. Bueno, vamos a intentar delimitar esas capas y que ustedes las puedan ver y luego ir a buscarlas en el salón de clases prácticas y verlas en el microscopio por ustedes mismos. Esta capa que está acá, ¿recuerdan cuál es? Esta estructura. Cuerno de Cuerno de mano, Amón, dijo la compañera. Excelente. Esta otra estructura. giro dentado. Giro dentado, perfecto. Esta región más azul intensa, más basófila, es la capa media de ambas estructuras. En esta están los somas de las neuronas piramidales, perfecto. Y en esta otra están los somas de las neuronas granulares, perfecto. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Las dos cerraduras encastradas, logramos ahora interpretar la capa media, donde están los somas de las neuronas principales y eferentes del cuerno de Amón y del giro dentado. Para afuera del cuerno de Amón tenemos una capa de células polimórficas. Ven que acá, si bien es un poco topográfico, ven como celulitas desordenadas y de diferente tamaño. Por eso le llamamos polimórfica, porque hay neuronas de diferente forma y tamaño. Si salto de esta a través de la capa media para el otro lado, tengo que encontrar una capa molecular, que es todo lo que yo veo acá. Todo esto es la capa molecular del cuerno de Amón. Ven que la capa molecular tiene menor densidad de células y es más homogénea. ¿Lo ven eso? ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿No me están mintiendo? ¿Sí? ¿De verdad? Bien, díganme si no lo ven. Una pregunta, Lo mismo profe. pasa para el giro dentado. Ven que tenemos la capa central, pero para este lado tenemos una capa molecular, que ven que esta se parece más a esta, pero esta es la capa molecular del giro dentado. Y si paso de la capa molecular a través de la capa media para el otro lado, vuelvo a ver una capa de células polimórficas. ¿Estamos de acuerdo? Se ve, ¿verdad? Entonces,
tenemos capa polimórfica, capa media, donde están los somas de las neuronas piramidales, capa molecular. De nuevo, tengo una capa molecular de el giro dentado, la capa media, donde están los somas de las neuronas granulares, y si vuelvo a pasar a través de la capa media, me encuentro con otra capa polimórfica. Diga. O sea que, una pregunta, en la capa molecular estarían Acá las está, dendritas. está una compañera acá haciendo una pregunta, ya te paso la palabra. Perdón. Muy buena pregunta. ¿Tú qué ibas a preguntar? Perdóname. Yo preguntaba si en las capas moleculares estarían las dendritas, entonces de las neuronas principales. Es, equivalente la pregunta. La pregunta de la compañera acá en la sala dice, son iguales las capas moleculares. Desde el punto de vista histológico son muy similares. Cuando uno las mira ve una región de muy baja densidad neuronal, es lo que vas a ver en la microscopía electrónica, ahí es mucho neuropilo y es así. Pero en realidad ese es el aspecto histoarquitectural. Si tú vas a estudiar los componentes celulares que conforman esas capas moleculares, son distintas dependiendo de si estás analizando el giro dentado o el asta Damón, o algo por algo parecido a lo que pregunta la compañera. Porque acá están las dendritas de las neuronas granulares, pero acá están las dendritas apicales de las neuronas piramidales. Tienen el mismo aspecto histoarquitectural, pero la circuitería que les subyace es distinta. Hay diferentes tipos de dendritas y de diferentes tipos de axones contactando con esas dendritas. Excelente pregunta, muchísimas gracias. Diga. Esto no lo sé. A este aumento no lo sé. Lo podemos ver en el salón de clases prácticas. Estos son los mismos preparados que tenemos en el salón. A mí me llama la atención la diferente, está buenísima la observación. Hay como un cambio en la cantidad de células y en la conformación que parece como si fuera una capa polimórfica de nuevo. Lo vemos en el salón de clases prácticas porque no tengo un mayor aumento ahí para poder analizarlo con más detalles. Excelente pregunta, queda pendiente para el práctico. Bueno, ahora vámonos a las capas medias y a las neuronas que están, que forman parte de esa capa media. Esta es la región media del cuerno de Damón o asta Damón, y estas son las neuronas piramidales. Son piramidales porque tienen este soma medio triangular y porque además su árbol dendrítico, si uno lo dibuja en su contorno, forma una cuestión parecida a una pirámide. ¿Ok? Esta es la dendrita apical. Ven que hay un tronco dendrítico proximal que se ramifica y que forma la dendrita apical que se expande en la capa molecular. Y después tiene un grupo de dendritas basilares o basales, ¿tá? Que son más de una en general, y que se expanden en la capa polimórfica. Acá hay una interneuronita de la capa polimórfica muy linda. Este es el aspecto histológico con níquel de la capa media del giro dentado. Ven que las neuronas son un poquito más chiquitas y más parejas de tamaño, por eso tienen ese aspecto granular, como de granitos. ¿Ok? Cuando las vemos con la técnica de Golgi, vemos esto. Vemos un soma que puede tener forma redondeada o piriforme, con forma de pera, del cual nace en general una única dendrita apical que se ramifica en la capa molecular. Sin embargo, este plan estructural no es siempre exactamente igual y a veces podemos encontrarle algunas neuronas que tienen más de una dendrita proximal que sale directamente desde el soma. Pero la forma canónica, la más clásica y la que se ve con más frecuencia, Ernesto me pasa las diapositivas, este, mentira, mentira, es esta que tiene esta formita de pera con la dendrita apical que se ramifica en la molecular y ven que del otro lado se ve nacer el axón que viaja desde el cono de arranque y luego viaja sin decremento de su tamaño, alejándose del soma. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Este es el aspecto de las neuronas principales, diferentes del cuerno de Damón y del giro dentado. Vamos ahora a hablar de la neocorteza. ¿Tienen alguna duda de la neocorteza? Bien. Esto es un corte de tejido fresco de corteza cerebral. Ven que acá se ve la sustancia gris con aspecto más, no tan gris, más tonalidades rosadas, que descansa sobre este manto de sustancia blanca que se ve aquí. ¿Cómo está organizada la neocorteza cerebral? Habíamos adelantado que está en una organización en 6 capas. Hay algunos hitos desde el estudio de la corteza cerebral
que han ido modificando la forma en que concebimos su organización. No porque la organización cambie, sino porque cambia el conocimiento que nosotros tenemos sobre esa estructura. Los trabajos pioneros, como en casi todo, son de Santiago Ramón y Cajal, que fue el que describió de forma detallada todos los tipos de neuronas piramidales de la neocorteza y la mayoría de las interneuronas que forman la corteza cerebral, por lo cual yo ya les estoy adelantando que en la corteza cerebral, al igual que en el cuerno de Amón, las neuronas principales y diferentes también son un tipo de piramidales. Y además hay otros tipos de interneuronas. Después Rafael Lorente de No, casi 40 años después, que fue discípulo de Santiago Ramón y Cajal, describió que además de esa organización en 6 capas, que se describió inicialmente con las técnicas histoarquitecturales, él describía como cadenas de neuronas que estaban organizadas perpendicularmente a esas capas. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué tiene que ver estos puntos históricos con cómo se concibe la organización de la corteza cerebral en la neocorteza en la actualidad. Después Moncastel y Huel y Wiesel, estudiando electrofisiológicamente la respuesta de las neuronas, de las células corticales, principalmente en regiones sensoriales primarias, describieron que responden más o menos de la misma manera para diferentes modalidades sensoriales. Y también describieron que si uno se mueve verticalmente y se va metiendo dentro de la corteza, las neuronas que están dentro de esa trayectoria responden al mismo estímulo. ¿Ok? Responden al mismo estímulo puntual. Entonces, esos son datos que van mostrando la organización estructural y funcional de la corteza. Más recientemente, Santagotay y estos autores introducen el concepto de que la corteza no está organizada en láminas horizontales, sino en columnas verticales. Esto es como un resumen de los hitos que han marcado los cambios en la concepción de organización de la neocorteza. Voy a adelantar esto porque ustedes ya saben de sobra esto, porque han estudiado mucha anatomía y vamos medio lentoides, vamos casi media hora de clase. Les quiero contar algunas cosas más divertidas al final, que no son como de lo clásico de la estructura de la corteza cerebral, pero me parece que está bueno. ¿Eh? Divertido en el sentido de novedoso. Gracias, gracias por el aporte, profesor. Tenés razón. Está fresco, che. Bueno, esta es la vista de la neocorteza con la técnica de Nissen. Si ustedes miran en detalle, van a lograr ver. Todo el mundo puede diferenciar estriaciones que son paralelas a la superficie. ¿Sí? Ven como bandas que viajan, acá se ve más claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vieron las personas que estudiaron la organización de la neocorteza. Vieron que si uno la analizaba, veía capas organizadas paralelas a la superficie de la corteza. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que esto quedó muy oscuro, pero seguramente cuando lo vean en el video lo van a poder diferenciar mejor. Y además está en un repartido que Laura colgó en EVA con materiales y esquemas y microfotografías de corteza cerebral y del resto del sistema nervioso. Esto, a diferencia de la imagen anterior, esta es una técnica mieloarquitectural. Ven que acá se tiñe muy oscura la sustancia blanca, pero también un poco se tiñe la sustancia gris. Y con esta técnica espero que logren ver. ¿Ven esta estriación que viaja a lo largo de la mitad de la corteza? ¿La ven? O sea que tanto con técnicas histoarquitecturales como con técnicas mieloarquitecturales, lo que uno ve es que las cosas ocurren en este sentido y paralelas a la superficie. Y eso fue lo primero que se analizó, se estudió de arriba para abajo, se le dio 800.000 vueltas a esta configuración que se observaba con las técnicas mielo e histoarquitecturales. Y acá les vuelvo a introducir, esto olvídense, me olvidé de sacar este redondelito, les vuelvo a introducir el cerebro de la rata, porque es lo que nosotros vemos en clase. Pero si ustedes ven la imagen del cerebro de rata, ocurre lo mismo. Acá no tenemos plegamiento, ven que es lisa, pero ven que hay un bandeado, ¿sí? Acá ven algo que transcurre también acá, la capa molecular, que es la más superficial, transcurre paralela a la superficie, a la pía madre. O sea, hay una organización laminar que es paralela a la superficie. El primero que se dio cuenta de esto, y aprovecho para hacer estas cosas históricas porque es interesante cómo
ocurre la construcción del conocimiento en el estudio de cualquier cosa, ¿no? Pero esto es lo que nosotros entendemos y de lo que podemos hablar un poco. El primero que se dio cuenta de esta estructura, de esta organización laminar, fue un investigador o un cirujano en aquella época italiano que se llamaba Gennari, que analizando tejido fresco de cerebros humanos, vio que había una estría luego se llamó la estría de Gennari, que era una banda que era paralela a la superficie. Luego se supo que esa banda paralela a la superficie es la capa 4 de la corteza visual primaria, donde hay un montón de axones que vienen del tálamo y se conforma una banda súper compacta que se puede ver a simple vista sin el uso del microscopio. Esa fue la primera evidencia de que la estructura de la corteza cerebral tenía una organización laminar y paralela a la superficie. Lo otro importante y que les queremos resaltar es que, de nuevo, esto de la organización en láminas depende de con qué técnica yo mire el preparado. Esto es un esquema de Gray que muestra la visión de la corteza cerebral cuando uno lo ve con la técnica de Golgi, cuando uno lo ve con la clásica tinción de Nissel o cuando uno lo mira con una técnica mieloarquitectural. ¿Qué pueden decir de esta? Yo sé que es un enjambre, pero si ustedes intentan extraer información de orientaciones radiales o tangenciales, ¿esto qué les suena más? ¿Que está organizado así o que está organizado así? ¿Sí? Radial. Claro. Sí, diga. Radial no sería. No O te sea, está entiendo, organizado perdón. verticalmente. Radial no sería. Bien. Es vertical. Organizado verticalmente, quedémonos con eso. Ganó Ok. verticalmente, o sea, si uno mira una preparación de corteza cerebral con la técnica de Boyce, lo que le sugiere es que las cosas transcurren en este sentido vertical, ¿no? Si uno lo mira con la técnica de Niesel, ¿qué le sugiere? Lo mismo. Una banda acá, una banda acá, una banda acá, Mm, ujú. No. ¿sí? ¿No ven como Horizontal, una banda entonces. clarita? Acá cosas más pequeñas, organizadas así. Ahí sería horizontal, ¿no? Una organización más horizontal, perfecto. Y si miran una técnica mieloarquitectural, ¿qué opinan? Parece mixta. A ambos sentidos. O sea que es importante entender que lo que nosotros construimos como modelo de organización del tejido nervioso depende de con qué técnica lo estamos mirando. Para eso hay que mirarlo con la mayor cantidad de técnicas posibles. ¿Dónde están esas capas? Vamos a mirarlas, a describirlas y después las vamos a mirar y las vamos a identificar y describir. Las 6 capas son desde la superficie de la pía madre hacia la sustancia blanca, una capa molecular, que como les había comentado, es una capa de baja densidad celular, predominantemente neuropílica vista al microscopio electrónico, una capa granular externa, granular de nuevo, células pequeñitas con forma de granito, ¿sí? Bastante compacta, una capa piramidal externa, y acá dice la estría de este nombre impronunciable para mí, pero de Cass, esta estría se refiere a las bandas que se ven con la técnica mieloarquitectural. ¿Ok? Pero nos quedamos solo con las capas, con la configuración de Nissel, que es capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, porque está más interna que la otra, es la capa 4, la capa piramidal interna, que tiene estos somas más grandecitos, y una capa polimórfica, que es la capa 6, donde tenemos de nuevo células con diferente forma y tamaño. ¿Ok? Eso es lo que se ve por una técnica histoarquitectural, Nissel, HIE, equivalentes, las que quieran. ¿Ok? Ahora, esas capas, como les había comentado al principio, no están igualmente representadas en todas las regiones de la neocorteza. No quiere decir que no existan, pero dependiendo de la especialización funcional de cada región de la corteza, vamos a tener regiones con algunas capas más desarrolladas a expensas del achicamiento de otras. Entonces podemos decir que en unas predominan unas capas y en otras predominan otras. En ese sentido podemos describir diferentes tipos de corteza que llamamos a la homotípica, a la que se le pueden describir con facilidad las 6 capas y se pueden identificar cada una de ellas. Y después tenemos heterotípicas,
que tienen el mismo plan estructural, pero tienen predominio muy marcado de una de las capas. Por ejemplo, la capa granular tiene un predominio muy marcado de la capa 4, que es la granular interna. ¿Tá? Y la capa agranular es lo equivalente a una corteza motora, que lo que tiene es un predominio muy marcado de la capa 5. O sea, el plan estructural es siempre el mismo, pero los pesos relativos de las capas van variando dependiendo de la especialización funcional de la región de corteza que estemos analizando. ¿Se entiende eso? Bien, esto después lo miran con calma, porque todos estos nombres nuevos siempre generan dificultad. Esto de la organización laminar llevó a un frenesí en el siglo XVIII, XIX, porque Brodmann, que era un neuroanatomista y neurocirujano que fue muy destacado, se tomó el trabajo de clasificar a las diferentes regiones de la corteza, midiendo viendo las configuraciones de cómo variaban cada una de las capas, y parceló la corteza en alrededor de 50 diferentes regiones, dependiendo de cómo era la configuración de esas 6 capas. Una cantidad de regiones inmanejables. Otra cosa de este esquema, que no es para que lo vean después, es del Gray, es que además de la clasificación de Brodmann en 6 capas, hubo otras clasificaciones en juego que perdieron en la batalla del conocimiento. No es que estuvieran mal, eran tan arbitrarias y abstractas como la de Brodmann, pero la de Brodmann, como era muy buena para describir la corteza, fue la que predominó. Y Brodmann, además de eso, describió esas 50 y pico de regiones, no me acuerdo cuántas eran, intentando discriminar diferentes tipos de cortezas que se correlacionaran con diferentes funciones de la corteza. En algo parecido a la frenología. La frenología fue una disciplina de la Edad Media donde te estudiaban en la forma del cráneo con detalle milimétrico y habían hecho unas claves de interpretación de que tu forma del cráneo determinaba tu conducta y tu personalidad. Entonces te decían, bueno, si tenés más abultado acá o más grande, dependiendo de la forma de tu cabeza, te adjudicaban ciertas características a tu persona que hasta llegaron a ser usadas para condenar gente, ¿no? Este, lo de Brodmann fue parecido, pero con la corteza cerebral. Se le fue un poco la mano con el tema de la parcelación de la corteza en una época. Y vinieron estos dos autores que intentaron poner como orden en esa conceptualización de las diferentes regiones de la corteza. Y Bonéconomo y Cosquina dijeron, bueno, está bien, si uno lo mira están, pero desde el punto de vista conceptual y funcional, todas esas se pueden agrupar en 5, que son la granular, la frontal, la parietal, la granular y la polar, que son de diferentes regiones y que conforman aparentemente como los 5 tipos discretos de cortezas que uno puede correlacionar más o menos con diferentes tipos de funciones. Esto es como se ven con la técnica de Nissel, pero en blanco y negro, es una técnica clásica. ¿Sí? Acá está la molecular y ven cómo las diferentes capas, dependiendo del tipo de corteza, si es somatoción cereal primaria, ¿se acuerdan que era una corteza granular? ¿Sí? Esa corteza tiene mucha capa 4 y muy poca capa 5, por ejemplo. La corteza granular de la corteza de la región visual primaria tiene nombre propio, se llama el coñocórtex y tiene las mismas características parecidas a esta que les estoy mostrando acá. En la corteza de asociación, por ejemplo, predomina bastante las piramidales de la capa 3, que son las neuronas eferentes de la corteza que vinculan esa región de la corteza con regiones de la corteza vecinas ipsilaterales del hemisferio ipsilateral y contralateral. Mientras que en la corteza motora ven que las piramidales de la capa 5 están más desarrolladas porque mandan su axón a otras regiones del cerebro del sistema nervioso central, como el tronco cefálico o la médula espinal, a largas distancias. Estas neuronas están bien desarrolladas en la corteza motora primaria. O sea que estas configuraciones se ven en los preparados histológicos y se pueden ver en los preparados de clase. Esta es una tablita equivalente a la anterior, pero se ven las descripciones de las capas de la corteza cerebral, están en Sobota, se las comento para que la miren. Esto es la neocorteza de la rata.
que no por ser de rata es menos interesante. Y se ven muy bien algunas de las características que acabamos de describir. Eso lo vamos a ver en clase, porque por ejemplo, por acá tenemos cortezas más de asociación, acá tenemos cortezas primarias del tronco y de las patas del animal, acá tenemos corteza primaria más del hocico, que inervan el hocico, somatosensorial, y si cuando ustedes lo vean en clase van a ver que, y ya se puede ver acá, si uno sigue estas capas de acá, ven células grandes, y las viene siguiendo paralelo a la superficie, ve que acá desaparece. O sea que ya en este preparado uno puede ver esas diferentes configuraciones de las 6 capas en los diferentes tipos de corteza. Eso lo van a poder ver bien en detalle en el salón de clases prácticas. Siempre me olvido de que siempre pongo una foto donde se ve mejor lo que trato de describir en la anterior, pero bueno, no importa. En esta no podemos ver estos cambios tan, porque tenemos una región más chiquita, pero ven que las capas se ven. Esta es la capa molecular, esta es la capa granular externa, células más bien pequeñitas, redonditas, apelotonadas, capas de la capa 3, esta es la capa 2, esta es la capa 3, piramidal externa. Esta es la capa 4, ven que ahí hay un montón de neuronitas muy pequeñitas apelotonadas, ¿tá? Es la granular interna. Esta es la capa 5, donde encontramos piramidales un poco más grandes. Y esta es la capa 6, la capa polimórfica, que yo la llamo el bestiario de la corteza cerebral. Ahí hay de todo un poco. Hay piramidales, hay estrelladas, hay piramidales sin dendrita apical, hay de todo, cosas raras ahí en la capa 6. Y acá se ve la Profe, sustancia blanca. ¿Quieren que lo repitamos esto? Igual, bueno, vamos de nuevo, desde la pía madre, la superficie, hacia la sustancia blanca, vemos capa molecular, baja densidad de células, pequeñitas, la capa molecular, capa granular externa, capa 2, capa piramidal externa, capa 3, capa granular interna, capa 4, por aquí la capa 5, con células piramidales más grandes, y por aquí la capa 6, la capa polimórfica que tiene el límite con la sustancia blanca. ¿Ok? profe, ¿Aguantan un ratito más? ¿Sí? ¿O quieren salir bajando? Sí, diga. más allá de la capa de las piramidales que es bien notoria, ¿hay algún límite Mm, notorio como para dividir bien las capas? El ¿O es más? límite, es muy buena pregunta. El límite es topográfico. O sea que lo que podés hacer es topografiar las capas. No vas a encontrar un límite exacto entre unas y otras. Claro. Pero para analizarlo, las capas de la corteza, es difícil si te vas a mayor aumento. Por esto mismo, los límites no son precisos, no es una raya que uno dibuje. Entonces, para Claro. analizar las capas, tenés que mirar a mediano aumento o topográfico, porque lo que tenés que hacer es topografiarlas, porque lo que ves es de lejos cómo cambian la densidad de las células, su tamaño y su forma. Eso es lo que describe las capas. Bien. Excelentísima pregunta, muchísimas gracias. Gracias a vos. Profe, Diga, profe. Sí, yo sí, iba a preguntar más o menos lo mismo. Con la resolución del microscopio óptico, ¿qué nos conviene? O sea, como decís tú, en aumento medio lo topografiamos y después pasamos al mayor como para confirmar exacto, de acuerdo a más o menos a exacto, la forma de las células y digo, tal al tamaño. cual, tal cual lo que estás diciendo. Y esto está un poquito representado acá. Ven que acá tenemos Porque las acá es 6 capas como que que se acabamos ve de... precioso, pero después en el No, microscopio no, óptico. en el salón de clases se ve precioso, verdaderamente. Van a Ok. ver que lo van a poder ver. Acá lo estamos topografiando de la forma en que ustedes están diciendo. Y acá tenemos un poco mayor aumento, no me acuerdo si esto es, debe ser un 40 por. Pero ven que aquí, acá vemos como densidades relativas de las células y vemos un poquito los tamaños. Pero si nos vamos a mayor aumento, vemos que la molecular tiene estas pocas células, ¿sí? Después la granular externa tiene estas neuronitas más pequeñas, algunas más de forma triangular, algunas más redondeadas, ¿sí? Si nos movemos un poquito más para adentro, estas que tienen una forma triangular crecen un poco de tamaño y se vuelven más abundantes. Y entonces, volviendo para atrás, esta es la capa molecular, esta es la granular externa y esta es la piramidal externa. Y ven que las configuraciones vistas a mayor aumento también cambian. Este límite es bastante preciso. Este límite entre la 2 y la 3 es un poco más
difícil de establecer, pero topográficamente sí las podemos describir. ¿Ok? Vamos ahora a hablar de las neuronas que subyacen a esa configuración histoarquitectural. La corteza cerebral está formada por tres grandes tipos de células. Las neuronas piramidales, que son estas que vemos acá en rojo, son las neuronas principales y eferentes de la corteza. Como verán, su axón en vías colaterales que quedan dentro de la corteza y contactan con los circuitos locales, pero envían su axón a la sustancia blanca y viajan hacia otro lado. ¿Tá? Son piramidales porque, además de tener un soma de tamaño triangular, si uno más o menos dibuja el contorno que forma su árbol dendrítico, tiene una forma parecida a una pirámide. Y como verán, las neuronas piramidales están localizadas en casi todas las capas de la neocorteza cerebral, con excepción de la capa 1, que tiene un único tipo neuronal, que son las neuronas horizontales de Cajal, que están acá dibujadas. Esto es un esquema del Gray, que les recomiendo que revisen el Gray. Es fabuloso ese libro, para estudiar la organización. Sí, ¿te dije yo? Sí. Bueno, ahí va. Entonces, tenemos las neuronas, en la capa 1 tenemos las neuronas horizontales, y poca cosa, poco elemento neuronal más, pero las piramidales están de la capa 2 a la capa 6. ¿Tá? Entonces, ¿por qué hay unas capas que se llaman piramidales y otras que se llaman granulares? Porque en las capas piramidales predominan los somas de las piramidales. En la capa 3 y en la capa 5 hay predominio de los somas de las neuronas piramidales, pero también hay de las otras neuronas que ahora vamos a mencionar. Y en las capas que se llaman granulares, tanto la granular externa como la granular interna, también hay somas de neuronas piramidales. O sea que de la capa 2 a la capa 6 hay neuronas piramidales. ¿Ok? Pero son más predominantes en la capa piramidal externa, que corresponde a la capa 3, y en la capa piramidal interna, que corresponde a la capa 5. Entonces, primer tipo celular, las piramidales, que ahora después vamos a ver. Ven que ya en este dibujito se insinúa de que hay unas más pequeñas y otras más grandes, y no es lo mismo esta que está en la capa 5 y su dendrita viaja casi hasta la superficie, que esta que está en la capa 3 y también su dendrita viaja a la superficie. Es la misma configuración de neurona, pero tienen diferente tamaño y están metidas en posiciones distintas dentro del circuito de la corteza, porque su posición determina dónde están, información de quién reciben y con quién contactan. ¿Ok? Es como un mismo plan estructural, pero que se usa para diferentes cosas dentro del circuito. Son de proyección, Además de las ¿no? neuronas piramidales están las neuronas estrelladas. Vamos, dos tipos celulares. Y yo les dije que eran tres. Neuronas piramidales y neuronas estrelladas. Las vamos a dividir en dos, las neuronas estrelladas. Las estrelladas espinosas y las no espinosas. Las espinosas tienen mucha espina dendrítica, igual que las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales y las estrelladas espinosas tienen abundantes espinas dendríticas. Las neuronas estrelladas no espinosas no tienen o casi no tienen. Se dice que son no espinosas. Alguna espina pueden tener, pero tienen muy poquititas. Entonces, neuronas piramidales de diferentes tipos, a diferentes alturas, como les comentaba. Acá tenemos a las neuronas espinosas, todos los tipos de piramidales, y las estrelladas espinosas, que están casi exclusivamente en la capa 4. Digamos que exclusivamente. Alguna estrellada espinosa hay en la capa 6, lo dice la última versión del Gray, pero vamos a decir que prácticamente la capa 4 es la que contiene las neuronas estrelladas espinosas. ¿Tá? Entonces acá están las espinosas, que además son de tipo excitatorio. O sea, su efecto sobre las neuronas posinápticas suele ser excitatorio. Utilizan glutamato como neurotransmisor. Todas las piramidales también utilizan aspartato, y además las neuronas estrelladas espinosas utilizan glutamato como neurotransmisor y ejercen un efecto excitatorio sobre las neuronas posinápticas con las que establecen sinapsis. Por este otro lado tenemos a las neuronas estrelladas no espinosas, que como verán son de formas muy variadas y ocupan lugares distintos también en las capas de la corteza. ¿Tá? Acá están más o menos dibujadas las
las horizontales, creo que esta es la en candelabro, esta es la célula de Martinotti, puede ser una en doble Bouquet. Ven que hay como diferentes configuraciones. Todas estas son neuronas inhibitorias, utilizan GABA como neurotransmisor y además utilizan otros péptidos, coexpresan otros péptidos neurotransmisores como la somatostatina o el péptido VIP. No vamos a entrar en esos detalles, pero sí saber que utilizan como neurotransmisor clásico al GABA y además pueden y casi siempre expresan otro coneurotransmisor de tipo peptídico. Profe, una Como se pregunta. ve en el microscopio óptico, esta es una neurona piramidal, habíamos comentado. ¿Cómo distingo una neurona piramidal de una neurona estrellada? Ambas son neuronas multipolares, porque tienen dendritas sin un sentido, o sea, le salen para diferentes lados sin un polo dominante. Sin embargo, esta, que también es una neurona multipolar, tiene una dendrita que predomina sobre las otras, que es la dendrita apical. ¿Tá? Y es la que viaja hacia la superficie de la corteza donde está la pia madre. Las neuronas piramidales tienen este soma, más o menos triangular o con forma de gota, y siempre tienen una dendrita apical predominante que viaja hacia la superficie de la corteza. Y bueno, también tienen un grupo de dendritas basilares que le forman como si fuera un pollerín alrededor del soma, como un tutú de ballet, ¿tá? Que viajan en general un poco menos que la dendrita apical. Ven acá que son neuronas espinosas, ven las espinas dendríticas, y por acá aparentemente vemos en el cono de arranque el nacimiento del axón, que se dirige en general para el lado opuesto de la dendrita apical, porque para la dendrita apical está la superficie, la pia madre, y para abajo está la sustancia blanca. Después las neuronas estrelladas son neuronas multipolares sin un tronco dendrítico que predomine. Tienen dendritas de forma más o menos radial, y eso es lo que caracteriza una neurona estrellada. Como les decía, son espinosas. Acá se ven mejor las espinas dendríticas de una rama de la dendrita apical de la neurona piramidal, y también se ven espinas dendríticas en las dendritas basilares. Pero también se ven espinas dendríticas, créanme, por acá se veía, acá se ve un poquito, en las células estrelladas. Espinosas. Las no espinosas no tienen espinas dendríticas. Recuerden que para analizar los preparados con la técnica de Golgi tienen que mover el micrométrico para poder ver todo esto que les acabamos de describir. Acá se ve, esto es una imagen de microscopía óptica con la técnica de Golgi, se ve de forma muy espectacular la dendrita apical de una neurona piramidal con sus ramas, ¿sí? Y las dendritas basilares, y se ve muy bien acá el detalle a mayor aumento de las espinas dendríticas. Y cómo esas espinas dendríticas se ven en la microscopía electrónica. Acá tenemos el tronco dendrítico de que sale la espina, que es el elemento posináptico, unida a un elemento presináptico lleno de vesículas sinápticas. Es interesante además ver acá que también hay elementos presinápticos que terminan directamente sobre la porción lisa de la dendrita. La dendrita tiene una porción lisa, que es el tronco, del cual nacen como si fueran espinas las espinas dendríticas. Las sinapsis ocurren tanto en las espinas dendríticas como en la porción lisa de las dendritas. Y ahora vamos a ver que eso tiene una correlación con las sinapsis de tipo excitatorio e inhibitorio. Y para que repasen, también es interesante ver que acá, esto que ven acá, es la prolongación de un astrocito. Recuerdan que hablamos de la sinapsis, que eran tripartitas porque tenían la pre, la post y la prolongación de un astrocito. Y luego hablamos de que eran cuatripartitas porque había pre, post, prolongación del astrocito y matriz extracelular. Solo para repasar. Les decía que Gracias. son de diferente tamaño, están a diferentes alturas y cumplen funciones distintas dentro del circuito cortical. Las más superficiales envían su acción hacia otras regiones de la corteza cerebral, del lado ipsi, las más superficiales, son de asociación ipsilateral, ¿no? Del mismo hemisferio. Son conexiones córtico-corticales del hemisferio ipsilateral. Si te vas un poquito más para adentro, hacia la profundidad, proyectan su axón, pero establecen contacto a través del cuerpo calloso con regiones corticales del hemisferio contralateral. Son córtico-corticales comisurales, ¿sí? Después, las más profundas de la capa 5
proyectan a un montón de estructuras subcorticales, el bulbo, la protuberancia, el tecto, el tálamo, hasta la sustancia, al asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, a distancias muy grandes. Eso se correlaciona con el tamaño del soma neuronal y de su árbol dendrítico. En la capa 6 existen también neuronas eferentes que son de asociación córtico-cortical y principalmente son aferentes que van desde la corteza cerebral hacia el tálamo. Acá está de nuevo representada esta estratificación de las neuronas piramidales con sus blancos sinápticos y también les muestra que también está estratificada la información que recibe cada una de estas capas. ¿Tá? Las aferentes modulatorias provenientes del tronco encefálico proyectan más o menos a todas las capas, pero puede variar en diferentes regiones cuánto recibe cada una de las capas. Las aferentes córtico-corticales predominan en la capa 1, la capa 2 y en la capa 5, y las aferencias tálamo-corticales son muy prominentes en la capa 4. ¿Recuerdan cuando les hablamos de la estría de Gennari y de la estría de Bailanger en la capa 3-4, en el límite de la capa 3-4, pero sobre todo en la capa 4? Esas son el paquete de fibras mielínicas que vienen del tálamo, ¿sí? Que es el relevo de la información sensorial primaria, y que hacen relevo en el tálamo, y el tálamo envía sus axones hacia la corteza cerebral. Esas aferentes tálamo-corticales terminan predominantemente en la capa 4 y son muy notorias en las capas sensoriales primarias, en las cortezas sensoriales primarias de todo tipo, auditiva, visual o somatosensorial. Acá se ve un poquito mejor, les debía las espinas dendríticas acá se ven tímidamente. Capaz que me equivoqué, puse una no espinosa acá, pero puede ser. Se ve un poquito, yo no las veo bien acá. Puede ser que no las vea. Bueno, estas son las estrelladas espinosas. Les había dicho que las piramidales y las estrelladas espinosas tienen espinas dendríticas, tienen glutamato como neurotransmisor y ejercen efectos excitatorios sobre las neuronas sobre las que proyectan. Las piramidales son neuronas de proyección y envían colaterales que se quedan en la corteza. Pero estas estrelladas espinosas son excitatorias, pero son interneuronas. No envían su axón fuera de la corteza, ¿ok? Y lo que hacen es hacer relevo de la información talámica que proviene del tálamo, que ingresa en la capa 4. Estas están prácticamente exclusivamente en la capa 4, las estrelladas espinosas, y su axón proyecta principalmente sobre las dendritas de las neuronas piramidales. O sea, es un relevo de la información que entra a la capa 4, hace contacto con la neurona estrellada espinosa, y esta a su vez manda su axón, que proyecta principalmente sobre las dendritas de las neuronas piramidales, aunque también un poco sobre las interneuronas inhibitorias. ¿Cuánto vamos? 1 hora. 15 minutos más. ¿Sí? ¿Eh? ¿Aguantan? Esto es un dibujito de, de las estrelladas espinosas. ¿Por qué se los muestro? Porque fíjense, en los trazos gruesos están las dendritas y en el trazo fino está el axón. Ven que de nuevo aparece una configuración que no es horizontal, sino radial. ¿Tá? Esto lo vio Rafael Lorenteno, que fue el primero que percibió esto. Las estrelladas no espinosas vienen en diferentes sabores. Son estrelladas iguales que las otras, pero no tienen casi espinas dendríticas. Y ahí se mete un montón de interneuronas inhibitorias GABAérgicas, que van desde estas más o menos fusiformes, ¿tá? Que se ven así en la técnica de Golgi. Hay unas muy espectaculares que predominan en la capa 4, pero están en otras capas. La célula en cesto. ¿Tá? De nuevo, el trazo grueso son las dendritas, el trazo fino es el axón. Ven que esta, a diferencia de la otra que estaba orientada radialmente, hace como una especie de recorrido más lateral en su axón. Eso es importante porque luego cuando veamos el cerebelo, que es más ordenado y podemos definir mejor el circuito, vamos a tratar de interpretar qué significa este tipo de ordenamiento dentro del circuito y qué rol pueden estar desempeñando las neuronas, dependiendo de si su axón viaja así o así. Esta es una célula en candelabro, este es el árbol dendrítico, este es el axón, son tipos de interneuronas inhibitorias. Estas son en doble bouquet y se las muestro porque fíjense dónde está el soma, pero miren lo que hace el axón.
que es como una columna vertical. Vieron que me pasé del verso de las 6 capas horizontales y ahora les estoy machacando con lo que está ocurriendo en este sentido. Porque quiero llegar a comentar con ustedes que el estado actual del conocimiento propone que la organización funcional de la corteza no es en módulos horizontales, sino en módulos verticales, que son unas pequeñas columnitas que se llaman microcolumnas corticales. Y ahora las vamos a ver. Una cosa interesante es que, así como les decía, la orientación del soma y las dendritas y el axón determinan cómo se conecta y con quién la neurona dentro del circuito, la secuencia de conexiones también es importante para comprender el rol de la neurona dentro del circuito. Entonces, podemos decir que existen estos tipos de configuraciones dentro de la corteza, que ya lo deben haber dado en fisiología y que lo comentamos al principio en las clases de sinapsis, porque había un tipo de inhibición que llamamos, o de conexión feed-forward, feedback, ¿no? Dependiendo de cuál es el contacto, el sentido de la información y la secuencia de conexiones que se establecen entre las neuronas. En este caso, entra una fibra de fuera de la corteza, contacta con una interneurona inhibitoria, la estimula y ejerce un efecto inhibitorio sobre la neurona piramidal. En este caso, es un sistema de retroalimentación. La información, perdón, la activación de la neurona piramidal produce la activación de una interneurona que luego se activa y produce un feedback inhibitorio sobre la neurona piramidal. Y esto es más complejo aún, porque si viene información y ya se establece un contacto con una neurona inhibitoria que se activa, pero en vez de contactar una piramidal, contacta otra neurona inhibitoria que es inhibida por la primera, en vez de tener un efecto inhibitorio, tiene un efecto excitatorio sobre, o desinhibitorio sobre la neurona piramidal. Profe, Sí, una consulta. ¿Todas dígame. las interneuronas son inhibitorias? No. No, las estrelladas, gracias por la pregunta. ¿Se acuerdan que dije 3 tipos de células? Piramidales de diferentes tamaños, diferentes alturas, con diferentes tipos de conexiones. Las piramidales tienen espinas dendríticas. Después dije que habían estrelladas espinosas, casi exclusivamente en la capa 4. Son estrelladas que tienen espinas dendríticas y que utilizan glutamato como neurotransmisor y ejercen un efecto excitatorio sobre las neuronas piramidales. Y después hay un grupo de neuronas muy grande y muy diverso, que son las estrelladas no espinosas, que utilizan GABA como neurotransmisor y ejercen en general un efecto inhibitorio sobre su elemento postsináptico. ¿Quedó claro? Ok, gracias. Sí. Y acá tenemos representada a la piramidal como una neurona estrellada espinosa, que podría también ser una neurona espinosa, también podría ser una estrellada espinosa para el ejemplo, y una neurona no espinosa de la corteza cerebral. Una cosa interesante es que la mayor parte de las sinapsis excitatorias de las células espinosas ocurren en las espinas dendríticas. ¿Ok? Y la mayor parte de las sinapsis inhibitorias de las células espinosas ocurren en la porción lisa de las dendritas y en el soma. Hay como una regionalización. Mientras que en las no espinosas ocurren en las porciones lisas porque no hay espinas dendríticas, tanto excitatorias como inhibitorias. Y es interesante recordarles que acá en la corteza cerebral fue donde Gray describió las sinapsis de tipo 1 y de tipo 2, diciendo que las sinapsis de tipo 1 eran las asimétricas, que se correlacionan principalmente con sinapsis de tipo excitatorio, que son las que encontramos en las espinas dendríticas de las neuronas piramidales y de las estrelladas espinosas, y las de tipo 2, que son las simétricas, que se correlacionan con interneuronas de tipo inhibitorio, que ocurren principalmente en las porciones lisas de las células espinosas, ¿sí? Y en cualquier lado del soma y de las dendritas de las neuronas no espinosas. Y todo esto termina en este complejo relajo de tipos de interneuronas relacionadas con las neuronas piramidales, algunas que vale la pena mencionar, porque cuando veamos el cerebelo van a ver que algunas no son iguales, pero se repiten en su plan estructural general. Ven que acá hay una neurona que yo les mostré antes, que la neurona, que es la neurona en candelabro, era esa muy espectacular que tenía el soma por acá y como las terminaciones axonales más laterales. Estas contactan con el soma y la porción del segmento inicial del axón de las neuronas piramidales y ejercen un efecto regulatorio en la salida de información en el principal, o sea, en el punto de generación del potencial de acción. No es lo mismo que hacer una inhibición acá que una inhibición acá arriba.
a la neurona piramidal le causa cosas diferentes. ¿Tá? Y otra neurona que quiero destacar, además de las fusiformes y las en doble bouquet, es la neurona en cesto, que acá está, acá, en basket cell, ¿tá? Que está, esta, perdón, repito, se relaciona con el segmento inicial del axón. ¿Tá? Esta es la incandelabra. Y la neurona en cesto, ahora me corrijo, se asocia con el soma y con la dendrita principal de la neurona piramidal. ¿Tá? Esta, van a ver que tiene un correlato casi idéntico en el cerebelo, que cumple la misma función que la vamos a ver la clase que viene. Para que vean que les damos un montón de células, que les decimos que pueden estar desempeñando tales funciones, pero en los sistemas se van repitiendo como los diseños estructurales y funcionales. Se pueden repetir haciendo la misma cosa o se pueden enchufar de forma distinta ejerciendo otro papel dentro de un circuito. Volviendo, la laminar, la organización vertical de la dendrita apical de las Purkinje, la organización vertical de la dendrita del axón de la neurona estrellada de la capa 4. Recordamos que esto de que es horizontal es relativo, depende de con qué lo miro, para introducirles el concepto de microcolumnas. La cuestión es que, como mostró Moscastel y después Hubel y Wiesel y otros autores, si yo registro las células de la corteza y voy estimulando, por ejemplo, con un estímulo periférico y registrando la actividad de esas neuronas dentro de la profundidad de la corteza, veo que esas que están debajo de la superficie, si yo me meto perpendicular a la superficie, responden al mismo estímulo. ¿Ah? Y ese resultado experimental fisiológico junto con el aspecto que tienen las neuronas verticalmente y las asociaciones de neuronas orientadas en este sentido que había visto Rafael Lorente de No, sugiere y permitió el planteo de este otro modelo de organización estructural y funcional de la corteza, que son las microcolumnas, tienen un grupo de neuronas piramidales, ¿sí? Que forman paquetes en sus dendritas, las de la capa 5 y la capa 6 y las de la capa 3, ¿tá? Están empaquetadas en cilindritos de más o menos 30-50 micras, que se cree que es el módulo básico que, imagínense que yo agarro pilas de pila de control remoto y hago un paquete así, las agarro y voy a tener como cilindritos uno al lado del otro pegados, ¿tá? Imagínense si cubro la superficie del cerebro con ese tipo de cilindritos. Esos serían las microcolumnas. Y cada microcolumna contendría un circuito básico compuesto por estos grupos celulares que acabamos de describir. Esto es un esquema del Gray que está espectacular, describe el empaquetamiento de las dendritas apicales, ¿sí? Las columnas de células organizadas en estos cilindritos, microcolumnas de 50 micras, pero que también se correlaciona, esto es corteza visual primaria, corteza visual secundaria, con la orientación de las fibras mielínicas dentro de la corteza cerebral. Ven que también tienen una organización radial. Esto es creo que es interferencia de fase, de luz visible, y si uno mira las cortezas con esta técnica, lo que ve son estriaciones en el sentido radial perpendicular a la superficie. ¿Están muriendo? Dijimos 15 minutos más y me quedan 7. En estos 7 minutos les quiero contar, todo esto que les conté es como todo lo estático, ¿no? Es el circuito de la neurona descrita con la técnica de Golgi, con esto, con esto. Es todo como la configuración estática del modelo que tenemos de la corteza cerebral. ¿Es tan estático? ¿Son solo las neuronas importantes en las propiedades funcionales y estructurales de la corteza? Esas son las dos cosas que quiero comentarles ahora. Primero por la segunda, ¿son solo las neuronas importantes en la organización estructural y funcional de la corteza? La respuesta es no. También son importantes las células gliales. Hay un ejemplo de un estudio con astrocitos que es muy interesante que les quiero comentar rápidamente. Lo primero que es interesante de comentar es que los astrocitos del cerebro humano son más grandes y son morfológicamente más complejos que los de los roedores. Ustedes dirán, ¿y a mí qué? Está bien, son más complejos. Y eso no necesariamente implica que haya una relación entre esa complejidad estructural y las propiedades del cerebro de un humano o de una rata. Pues bien, hay gente que se propuso estudiar esa
si esa complejidad de los astrocitos de los humanos tenían que ver con las diferencias comportamentales que uno podría llegar a evaluar entre humanos y roedores. O por lo menos lo hicieron en roedores porque es más difícil manipular los astrocitos de un ser humano. Entonces, lo primero que tenemos para decir es que hay diferentes conformaciones de astrocitos en el cerebro humano. Hay unos muy interesantes que son intralaminares. De nuevo, la organización perpendicular a la superficie. Estos astrocitos tienen prolongaciones que viajan a través de todas las capas de la neocorteza. Esto no está en roedores y en otros mamíferos. ¿Tá? Estos astrocitos interlaminares son muy interesantes. Y después hay unos astrocitos protoplasmáticos que son más grandes, más complejos que los de los roedores desde el punto de vista estructural, tienen más ramas, son más ramificados y presentan estas prolongaciones largas que comunican a larga distancia astrocitos con astrocitos de otras regiones. Todo esto que estoy les estoy describiendo, cada vez se parece más a todo lo que venimos diciendo de las neuronas, ¿no? Entra como a haber parecidos en el relato. Ahora, ¿esto tiene que ver con la funcionalidad de la corteza? Estos autores lo que hicieron fue agarrar roedores, ratones, y les implantaron glioblastos de astrocitos humanos. Estos astrocitos humanos, implantados durante el desarrollo embrionario, proliferaron y se incorporaron en el circuito de la corteza del ratón. Estaban ahí, los fueron a buscar, los encontraron, los lograron implantar. Además, lograron ver que esos astrocitos estaban conectados con astrocitos vecinos. Los astrocitos forman una red que está unida por uniones gap, lo vimos en la clase de tejido nervioso. Y hay ondas de calcio que se propagan a lo largo de la red de astrocitos. Lograron ver que esos astrocitos estaban metidos en la corteza, estaban conectados a la red de astrocitos y que se comunicaban con ondas de calcio con los astrocitos vecinos de humano y los de ratón también. Estaban metidos en la red, conectados y funcionando. También vieron que la onda de calcio viajaba más. Otra cosa interesante, mantenían la mayor complejidad, a pesar de haber sido trasplantados, eran distintos a los de roedores, estaban marcados con un marcador específico, pero además estructuralmente conservaban las características de los astrocitos en la corteza humana. Y además transmitían las ondas de calcio de forma más rápida que la de los roedores. Por ahora, muy vistoso, pero ¿y qué? Les hicieron estudios comportamentales a estos ratones. Estos ratones tenían potenciación de larga duración que se desarrollaba más rápido y de mayor amplitud que los ratones a los que se le habían trasplantado glioblastos de otro roedor o que no se les había hecho nada. O sea, los que tenían astrocitos humanos tenían más LTP. Y además, cuando se les hacían test comportamentales, aprendían mejor en los test comportamentales y memorizaban por más tiempo. O sea que, querer o reventar, si al ratón le implantás astrocitos humanos, que creemos que son más complejos y que cumplen funciones aparentemente más sofisticadas en la corteza cerebral humana, el ratón cambia sus propiedades cognitivas y es capaz de aprender mejor y más rápido. ¿Ok? O sea que los astrocitos importan, no solo las neuronas. Y la red de astrocitos es importante. Esto me encanta mostrárselo, es el... ¿Y anda el videíto? ¿No anda el videíto? No importa, se lo trato de poner en el EVA para que lo miren. Esto es un cultivo de astrocitos que muestra cómo la onda de calcio viaja a través de la red, para enfatizar de que además de la red de neuronas, hay una red de astrocitos que se comunican unos con otros y que son excitables, no desde el punto de vista clásico que ustedes estudian en fisiología, sino que son excitables cuando uno mira la onda de calcio que se genera en respuesta a neurotransmisores o a otros estímulos y que esa onda de calcio viaja a través de la red y los astrocitos se comunican entre sí. ¿Qué más? Esto me hubiera encantado mostrárselo, pero me parece que ya es mucho. ¿Eh? Es mucho, ¿verdad? La dejamos por acá. Les dejo el PowerPoint para que lo puedan ver. Y si tienen ganas de comentar sobre estas cosas, nos buscan en los prácticos y conversamos. Estos temas nos apasionan, así que no teman acercarse. Que hacemos ahí una especie de tertulia. Esto, para que se lo lleven, ¿recuerdan las columnas que hablamos? Hay microcolumnas y macrocolumnas, hay diferentes tamaños de columnas. Esto es lo que ocurre en la corteza visual primaria cuando le inyecto un marcador radiactivo en el ojo
en un ojo al gato, en un gatito. ¿Tá? Y lo que veo es que donde hay luz es que proyectan las fibras aferentes provenientes del ojo inyectado, y donde no hay luz es donde proyectan las fibras aferentes talámicas que son inervadas por el ojo que no fue inyectado. ¿Tá? Esos, si yo las registro, veo que las neuronas de una y de otra región que forman columnas responden a un ojo o al otro, se llaman columnas de dominancia ocular. Esas columnas de dominancia ocular se establecen durante el desarrollo postnatal y son modulables en función de la experiencia. Lo que tocaba hablar ahora era sobre plasticidad estructural. Estos ejemplos están muy bien explicados en el Candel, está precioso, en el Purves, que es un libro que está en inglés, pero pueden acceder, pero en el Candel está muy explicado, son los experimentos de Huber y Wiesel. Estos autores le taparon el ojo el ojo a un gatito, y lo que vieron es que este mapa, cuando le tapas el ojo a un gato que es recién nacido, se altera, pero si lo haces en un gato grande, no se altera. O sea que hay un periodo postnatal de alta plasticidad donde la experiencia esculpe la función y la estructura de los circuitos corticales. ¿Tá? Es lo que se llama plasticidad dependiente de la experiencia. Y es importante comprender eso porque esto es lo que quería, tenía millones de diapositivas obviamente, lo que quería enfatizar era que la experiencia temprana es fundamental para que los circuitos se adapten a las condiciones ambientales en las que el individuo se desarrolla. Y esto está afectado por características genéticas innatas, ¿sí? Pero también por características ambientales. Y estos periodos de alta plasticidad postnatal son muy importantes porque, como les decía, al gato, si le cierro el ojo al recién nacido, se reconfigura el circuito, pero si lo hago en el adulto, no. O sea que el tuning, la sintonía del sistema nervioso, el circuito, con el ambiente ocurre tempranamente en las etapas del desarrollo de los mamíferos, y hay un periodo de ventana, que antes se llamaba periodo crítico, pero ahora se llaman periodos sensibles. Entonces es importante entender de que todo esto que estudiamos como algo estático va cambiando a lo largo de la vida. Cambia mucho cuando sos muy joven, cambia menos cuando sos grande, pero no es que no cambie nada. De hecho, hay neurogénesis en los cerebros adultos y hay neuronas que se incorporan en el giro dentado, pero se nos acabó la clase. Les agradezco mucho y la seguimos en el práctico.